Buenas tardes, compañeros y licenciados. Para continuar con la temática, yo les voy a explicar acerca de lo que es la monitorización de la profundidad anestésica. Como mi compañero anteriormente les estaba explicando de lo que es el índice bispectral, yo les voy a seguir explicando de los diferentes índices que podemos utilizar para lo que es la monitorización. Entonces vamos a empezar con lo que es el Patient Safety Index o también el PSI. Este es igual que el BIS porque es un algoritmo patentado que valora lo que es el grado de conciencia basándose en las ondas del electroencefalograma de los pacientes que están recibiendo anestesia general o también una sedación. Igual que el BIS, el PSI se gradúa también entre 0 y 100, pero a diferencia que podemos ver que nos va a indicar que el paciente está en un estado de inconsciencia de 25 a 50. La formulación original de lo que es el PSI es que utilizaba un montaje de electrodos con derivaciones tanto occipitales como frontales para poder controlar lo que es el fenómeno de anteriorización como marcador del cambio del grado de conciencia. La anteriorización lo vamos a entender como el desplazamiento hacia adelante de la potencia espectral desde el área occipital hasta el área frontal. Esto va a ser durante la pérdida de conciencia, y el desplazamiento ulterior de esta potencia desde las áreas frontales hasta las áreas occipitales. Esto va a ser durante lo que es la recuperación de la conciencia. Pero la formulación actual de lo que es el PSI solo usa un montaje frontal con sus 4 derivaciones. Este monitor muestra también instantáneamente lo que es el electroencefalograma sin procesar y su espectrograma tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la cabeza, el grado de actividad electromiográfica y un índice de artefacto y el cociente de supresión. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el narcotren. El narcotren es un dispositivo del electroencefalograma de igual forma para controlar el grado de conciencia en pacientes que reciben anestesia general o sedación. Igual que el BIS y el PSI, el narcotren usa un algoritmo patentado que convierte el electroencefalograma en diferentes estados, solo que aquí no va a ser a través de números, sino que lo vamos a poder observar a través de las letras. Entonces tenemos que el estado A va a corresponder a un paciente despierto, mientras que lo que es el estado F va a corresponder a un brote de supresión progresiva hasta alcanzar un estado isoeléctrico. Pero la versión nueva de los monitores del narcotren nos va a incorporar un índice ya graduado entre 0 y 100, como podemos ver en la imagen que les coloqué en la parte derecha. Aquí podemos ver que de 100 a 95 es un paciente despierto, de 90 a 80 sería una sedación, de 79 a 65 es una anestesia ligera o superficial, de 64 a 37 es una anestesia general, de 36 a 13 es una anestesia general con una hipnosis profunda, y de 12 a 0 es una hipnosis bastante profunda. Luego pasaríamos a la imagen, vemos aquí igual, ¿verdad? El estadio del narcotren y el índice del narcotren. El despierto, como ya les mencionaba, es la letra A, y en el índice podemos ver que es de 95 a 100, y en la letra F, la anestesia general con un brote de supresión creciente. Ahora pasamos a lo que es la entropía. En la entropía, el uso de la entropía para realizar un seguimiento del grado de conciencia en pacientes que reciben anestesia general o sedación, y es un método de control relativamente nuevo. La entropía va a medir el grado de lo que es la alteración o la falta de sincronía o de regularidad en un sistema. El algoritmo del dispositivo de GE utiliza el análisis del dominio frecuencia combinado con un brote de supresión para medir la entropía
del electroencefalograma en pacientes a los que se administran fármacos anestésicos. Una característica bastante evidente, de hecho de inmediato, en el electroencefalograma, cuando los pacientes pasan a través de los grados de inconsciencias más profundos causados por lo que es la anestesia general, es que los patrones se van a volver más regulares y más ordenados. O sea, es decir, que va a haber un descenso evidente de la entropía de la señal de lo que es el electroencefalograma. Entonces, en el monitor vamos a poder ver dos muestras de números de entropía para ayudar a interpretar lo que es el análisis del electroencefalograma de ese monitor. El primero, lo que es la entropía de respuesta, y el segundo, lo que es la entropía de estado. En la entropía de respuesta hace un seguimiento de los cambios de la potencia del electroencefalograma en el intervalo superior de frecuencias de 0.8 a 47 Hz, como podemos ver en la imagen, mientras que la entropía de estado hace un seguimiento de los cambios de potencia del electroencefalograma en el intervalo inferior de frecuencias de 0.8 a 32 Hz. Los cambios relativos de lo que es la entropía de respuesta y la entropía de estado permiten distinguir entre los cambios reales del estado encefálico y los que están causados por una actividad muscular en el electromiograma. También debemos de tomar en cuenta que las puntuaciones de la entropía pueden ser engañosas cuando un paciente recibe lo que es dexmedetomidina, porque en las ondas se van a poder ver más lentas y muy ordenadas, presentes a menudo durante la sedación profunda con este fármaco, y no necesariamente nuestro paciente estaría en un estado profundo de inconsciencia. Bueno, ya que terminamos con los diferentes índices para la monitorización, ahora vamos a hablar de un fenómeno que se puede dar en el intraoperatorio, que son los fenómenos del despertar intraoperatorio. Entonces tenemos que en la práctica clínica de lo que es la anestesia general moderna, se utilizan fármacos de efectos selectivos, pero la preocupación principal o primordial no reside tanto en lo que es el riesgo de sobredosificación de lo que son los anestésicos, sino que en los posibles fenómenos del despertar intraoperatorio, que eso sería como la peor parte para el paciente, ¿verdad? Que es el despertar consciente y que va a permitir mantener la capacidad de poder percibir los hechos y el dolor intraoperatorio sin que pueda evadirlos y recordarlos en el periodo posoperatorio. Entonces, la profundidad de la anestesia general, eso va a depender de los efectos inhibitorios centrales, de los anestésicos que nosotros empleemos en la técnica, y de la suma de todos los estímulos excitatorios que influyen sobre el paciente. Entonces es difícil asegurar un nivel de anestesia estable, uniforme y profunda durante todo el desarrollo de la intervención quirúrgica. Entonces, en los casos de una profundidad insuficiente de anestesia general, es posible percibir lo que son los estímulos sensoriales, especialmente los acústicos, que estos pueden quedar almacenados en lo que es la memoria reciente. Y si tienen un efecto más prolongado, mayor a los 45 segundos, este va a producir en cierto modo una consolidación de lo que son los estímulos y los requisitos necesarios para poder ser almacenados en la memoria remota y servir de base para los recuerdos, generalmente los traumatizantes y los de temor. En el fenómeno se va a clasificar dentro de un rango en cuanto al nivel de conciencia. Vamos a tener entonces el despertar consciente con recuerdos explícitos. Esto va a corresponder al estado de conciencia normal que pueda ocurrir accidentalmente. También podemos tener el despertar consciente sin un recuerdo explícito y el despertar subconsciente
con una memoria implícita. Ahora bien, tenemos lo que es la etiología. Dentro de la etiología tenemos los factores del paciente, que puede ser una historia de drogodependencia, alcoholismo, extrema ansiedad o la edad. Sabemos que los pacientes con drogodependencia o alcoholismo los medicamentos no van a funcionar de la misma manera. Ellos crean una resistencia a los medicamentos que usualmente nosotros ocupamos en lo que es la anestesia. Tenemos lo que son las técnicas anestésicas. En esto podemos tener lo que es una anestesia superficial durante una situación clínica, en la que una profundización anestésica supondría un peligro vital para el paciente. Tenemos problemas con el equipo. Por ejemplo, podemos tener problemas con el vaporizador, que puede haber una fuga, un vacío, una mala posición, una calibración incorrecta o una concentración insuficiente. También podemos tener un fallo o un error en lo que es la administración del fármaco durante una anestesia total intravenosa. También se puede dar lo que es una confusión de lo que son las jeringas en la inducción y la administración de relajantes musculares antes de los hipnóticos. También tenemos lo que son los niveles de conciencia intraoperatoria y su relación con los recuerdos. Entonces podemos tener a pacientes conscientes con sus recuerdos totalmente explícitos y con el dolor. Aparte también podemos tener otro paciente que presente, que el paciente esté consciente con sus recuerdos explícitos, pero sin ningún dolor. También se puede dar que el paciente esté consciente con los recuerdos no explícitos. Asimismo, también podemos tener un paciente subconsciente con recuerdos vagos y el paciente inconsciente. Luego tenemos lo que es la clínica. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí en casi la mitad de los casos no hay signos ni cambios remarcables que identifiquen que el paciente está despierto. Entonces, cuando veamos cualquiera de los signos que tengo aquí, como podemos ver en la diapositiva, se va a considerar la posibilidad de este fenómeno. Por ejemplo, lo que es la hipertensión, la taquicardia, la actividad refleja, los movimientos, la tos, la dilatación pupilar, la sudoración, el lagrimeo, la salivación. En el posoperatorio, el paciente puede referir que tuvo dolor, que haya escuchado todo, que no podía moverse ni hablar para poder expresar ya sea su ansiedad, su pánico y el sentimiento de indefensión y muerte inminente. Entonces, pero este fenómeno nos puede dejar secuelas crónicas caracterizadas porque hayan trastornos del sueño y pesadillas repetitivas. También nos puede producir lo que es un síndrome de estrés postraumático. Como ya sabemos, el estrés postraumático esto se presenta en individuos expuestos a un traumatismo grave que ha puesto en peligro su vida. Entonces, si la reacción ocurre poco después del suceso, a eso lo vamos a denominar, como un trastorno por estrés agudo. Y si la reacción se retrasa, se va a diagnosticar como el trastorno por estrés postraumático. Y también podemos tener el miedo a que se vuelva a repetir la situación en lo que son las futuras anestesias. Ahora tenemos lo que es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir o cómo podemos prevenir este trastorno? Con la comprobación de fármacos que se administran al paciente, así como todo el material que se utiliza regularmente, como bombas perfusoras y respiradores. Ese es un punto bien importante y debemos de tener en cuenta el buen funcionamiento del material que vamos a utilizar, tanto con las bombas, con todo el equipo de anestesia, para evitar cualquier complicación o cualquier problema a la hora de estar ya tratando a nuestro paciente. También podemos premedicar con agentes amnésicos, podemos administrar
las dosis adecuadas de fármacos anestésicos. Eso también es importante. Debemos de personalizar a cada paciente. No debemos de generalizar las dosis para todos los pacientes, porque sabemos que cada paciente es diferente, cada paciente tiene diferentes patologías, etc. Si el paciente solo puede tolerar una anestesia ligera, entonces utilizamos agentes amnésicos y debemos de informar al paciente que puede haber una posibilidad del despertar durante la anestesia. Y lo importante también es monitorizar la profundidad anestésica. Aquí con eso podemos ver el grado de superficialidad que tiene la anestesia. Entonces podemos ir controlando, verificando a nuestro paciente cómo está en cuanto a la profundidad anestésica. Luego tenemos el tratamiento. En el tratamiento se deben de interrumpir lo que son los estímulos dolorosos, tranquilizar al paciente de una forma verbal, debemos de profundizar lo que es la anestesia. Vamos a considerar la administración de fármacos anestésicos y los más recomendables, las benzodiazepinas. Y luego debemos de entrevistar al paciente en el postoperatorio tan pronto como sea posible. ¿Qué vamos a hacer en la entrevista en el postoperatorio? Vamos a verificar el estado del paciente, vamos a tranquilizarlo, vamos a explicar lo que ha sucedido, o lo que le ha pasado durante la anestesia, y vamos a ofrecer un soporte psicológico. Debemos de planificar un seguimiento y es ideal que se informe, ¿verdad?, la situación tanto al cirujano como a la enfermera y al abogado del centro hospitalario. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las guías de extubación. DAS. Pero antes de pasar a explicar lo que son las guías de extubación, debemos de tocar puntos muy importantes en lo que es la extubación. Primero debemos de tener en cuenta dos términos, que es la extubación y el destete. Sabemos que la extubación solo es el acto de quitar el tubo o retirar el tubo de nuestro paciente, y en el destete este va a ser la capacidad que va a tener nuestro paciente para poder respirar espontáneamente sin ningún soporte ventilatorio. Teniendo en cuenta esos dos conceptos, vamos a decidir si nuestro paciente será extubado despierto o bajo una anestesia profunda. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente está bajo una anestesia superficial, este va a tener los reflejos laringeos muy activos y va a estar muy propenso a lo que es un laringoespasmo. También tenemos que contar que la tos y el pujo, que cuando el tubo está en la tráquea, elevan la presión intraocular, nos puede elevar la presión intracraneana, la presión arterial y lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo podemos evitar el reflejo de la tos? Esto puede ser atenuado por la administración intravenosa de lidocaína a dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo alrededor de más o menos 2 minutos antes de la extubación. Y de igual forma, para extubar al paciente anestesiado, respirando espontáneamente, debemos de verificar que los relajantes musculares estén totalmente revertidos, que respire espontáneamente, como ya les mencionaba anteriormente, y también la aspiración de secreciones, ¿verdad? Toda la limpieza de la orofaringe, y también es recomendable tener lo que es una cánula orofaringea para, pues por si es necesario, y poder mantener lo que es la ventilación. Si se decide hacer la extubación con el paciente despierto, debemos de evaluar el efecto residual de los gases anestésicos, de los opioides y relajantes musculares para proceder con lo que es la extubación. Pero también debemos de tener en cuenta ciertos criterios a la hora de hacer la extubación.
¿Qué criterios nosotros vamos a tener en cuenta para poder extubar a nuestro paciente? Bueno, podemos el estado de conciencia, que el paciente pueda seguir órdenes sencillas, como por ejemplo abrir los ojos o abrir la boca. En el bloqueo neuromuscular, como ya les mencionaba anteriormente, que el bloqueo esté revertido completamente. También otro de los criterios que tenemos que tomar en cuenta son el control de las secreciones. Nosotros, para extubar a nuestro paciente, es bien recomendable que siempre aspiremos todas las secreciones de la cavidad, que hagamos una buena limpieza, ¿vea? Para poder evitar cualquier complicación o cualquier respuesta de las secreciones. También otro criterio que debemos de tomar en cuenta es la mecánica respiratoria. Si una vez que el paciente esté ventilando de manera espontánea, se debe estar atento a los signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles signos pueden ser? El aleteo nasal, la retracción intercostal, la alteración del ritmo respiratorio, etc. También dentro de los criterios a considerar en la mecánica respiratoria es que el volumen corriente debe ser mayor de 8 ml por kilogramo de peso, la capacidad vital entre 10 y 20 ml por kilogramo y tenemos que considerar también las frecuencias respiratorias entre 10 y 25 respiraciones por minuto. La ventilación minuto debe ser mayor a 8 litros por minuto en los adultos. Y también que la cooperación del paciente debe ser lo suficientemente efectiva para que él pueda toser y pueda eliminar todas las secreciones, ¿verdad? Otro criterio es el estado hemodinámico. Este debe ser estable, con un ritmo cardíaco similar al que entró en el preoperatorio, una presión arterial normal, etc. Y también debemos de ver que debe tener una diuresis mayor de 1 ml por kilogramo hora. Otro criterio importante es el control del dolor. Sabemos que a nuestros pacientes debemos de darle un buen manejo del dolor para así evitar cualquier complicación que, como nosotros ya sabemos, el dolor nos puede producir. Entonces, tanto el dolor, la ansiedad, la hipotermia y el ruido, esos son factores que nos van a afectar el manejo durante la extubación y por ende deben de ser controlados. Ya cuando el paciente ya vaya recobrando lo que es la conciencia, se le debe explicar qué se está llevando a cabo, vea qué procedimiento estamos haciendo o en qué parte estamos, ¿verdad? Una vez que ya hemos completado todos los criterios, que hemos visto que nuestro paciente cumple con todos estos criterios, se debe administrar lo que es el oxígeno al 100% durante 2 a 3 minutos y se procede a lo que es a desinflar el neumotaponador y hacemos la fase de la extubación. Entonces, ahora, ya visto estos puntos, vamos a pasar a explicar ya lo que son las guías de extubación. Aquí vamos a poder ver un algoritmo básico, uno de bajo riesgo y uno de riesgo. Entonces, primero vamos a empezar con el algoritmo de básico. Este tiene 4 pasos, los vamos a ir explicando uno por uno. Primero vamos a empezar con lo que es el paso número 1, que es la planificación de la extubación. En este caso, en este paso deben valorarse lo que son los factores de riesgo generales de la vía aérea, pero también podríamos evaluar lo que es el riesgo de la extubación mediante preguntas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Si existen factores de riesgo de la vía aérea, si la vía aérea era normal o no complicada en la inducción, si hay algún cambio o hubo algún cambio en lo que es la vía aérea, si existen factores de riesgo generales. Y esas preguntas nos van a ayudar
para poder plantearnos una estrategia en lo que es la extubación. Entonces, vamos a planificar, en lo que les decía, vamos a evaluar la vía aérea y los factores de riesgo generales. Factores de la vía aérea del paciente: si es una vía aérea deteriorada, puede ser por un trauma, por un edema o por una hemorragia. También puede ser que tenga un acceso en la vía aérea. Puede ser que nuestro paciente tenga una obesidad o tenga el síndrome de la apnea del sueño o tenga un riesgo de aspiración. Factores generales pueden ser los cardiovasculares, los respiratorios, los neurológicos, los metabólicos, los requerimientos tanto quirúrgicos o como de las condiciones médicas especiales, ¿verdad? Luego, en el paso 2 tenemos lo que es el prepararse para extubar o la preparación de la extubación. Entonces aquí nos vamos a preparar para optimizar al paciente y también otros factores que pueden suceder durante la extubación. Entonces, las optimizaciones de los factores del paciente, pues, las cardiovasculares, las respiratorias, las metabólicas y la temperatura, y las neuromusculares. Vamos a optimizar otros factores. Puede ser el lugar de la extubación, la ayuda, ¿verdad? Si vamos a necesitar ayuda, y que la ayuda sea un personal capacitado o entrenado adecuadamente, que haya un correcto monitoreo y el equipo. Es importante que siempre mantengamos a nuestro paciente debidamente monitorizado, pendientes de la saturación, del CO2, etcétera, y que contemos con todo el equipo necesario, porque a veces pensamos que por ser una vía aérea fácil no pueden haber complicaciones a futuro. Entonces es importante que nosotros mantengamos siempre a la hora de extubar todo nuestro equipo necesario, porque no sabemos cómo va a evolucionar nuestro paciente. Entonces es recomendable siempre mantener laringoscopio listo, tubos, guías, etcétera, todo por si nuestro paciente necesita una reintubación. Entonces, ahora bien, que ya nos preparamos, optimizamos, vamos a estratificar el riesgo. Entonces vamos a ver que hay un bajo riesgo y también hay una vía aérea en riesgo. El manual de la vía aérea difícil dice que una vía aérea de bajo riesgo, esta es una extubación de rutina, una que no tiene complicaciones, donde la vía aérea es normal o no es complicada, no hubo complicaciones durante la inducción y que no se produjeron cambios en ellas durante la cirugía. En cambio, una extubación de alto riesgo es aquella en la que la reintubación puede ser necesaria, aunque no sabemos específicamente si se va a tener que reintubar a nuestro paciente, o sea, no está segura. No tenemos la certeza de poder establecer una vía aérea permeable y segura a la mayor brevedad posible. Entonces, eso ya sea por factores propios del paciente, porque puede ser que sea un síndrome de apnea del sueño, porque tenga artritis reumatoides, porque incluso sea una vía aérea difícil, etcétera, ¿verdad? O por las alteraciones relacionadas con lo que es la cirugía. Entonces, aquí en nuestro algoritmo podemos ver que de bajo riesgo es un paciente en ayunas, con una vía aérea no complicada, como ya les mencionaba, sin factores de riesgo generales. Y una de riesgo es la capacidad de oxigenación incierta. Puede ser una reintubación, vea, difícil, como ya les mencionaba anteriormente, o factores de riesgo generales presentes. Entonces, ahora que ya estratificamos el riesgo, pasamos al paso 3, que es ya la extubación. Entonces, dependiendo de la clasificación de la vía aérea, ya sea de bajo riesgo
o de riesgo. Así vamos a aplicar los diferentes algoritmos que los vamos a ver posteriormente. Y el paso 4, que sería ya los cuidados post-extubación, ¿verdad? Que sería en la recuperación, tanto en cuidados intermedios como intensivos. En este paso 4 debemos de hacer un traslado seguro con entrega y comunicación, ¿verdad? Debemos del paciente debe de ir lo más estable posible. Sabemos que nosotros somos los encargados de entregar al paciente en la sala de recuperaciones y llevarlo monitorizado, observando siempre a nuestro paciente, no descuidarlo en el transcurso de la sala de recuperación, etcétera. Y en la sala de recuperación ya hacerle su monitoreo correspondiente, ¿verdad? Con su frecuencia respiratoria, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, etcétera. También debemos de mandarlo con un grado de analgesia adecuado y la documentación, que es muy importante, de entregar nuestra hoja de anestesia con todo, las horas, los medicamentos, las dosificaciones, todo totalmente detallado. Entonces, este sería lo que es el algoritmo básico, y ahora vamos a pasar a explicar ya lo que es el algoritmo de bajo riesgo. En ese algoritmo igual tenemos los 4 pasos. El paso número 1 es la planificación de la extubación. Tenemos que evaluar la vía aérea y los factores de riesgo generales. En esta extubación de bajo riesgo es que el paciente está en ayunas, no es una vía aérea complicada y sin factores de riesgo generales. En el paso 2 nos vamos a preparar para la extubación, vamos a optimizar al paciente y los demás factores. A optimizar los factores del paciente, como les mencionaba en el algoritmo básico, debe ser lo cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y la temperatura, y el neuromuscular. Y los otros factores, pues el lugar de la extubación, si se va a necesitar ayuda, el monitoreo y el equipo. En este paso vamos a escoger si es una extubación profunda o si el paciente va a estar despierto. Entonces, en el paso 3 vamos a hacer una extubación profunda. Si escogemos la extubación profunda, esto tiene que ser con una técnica avanzada. La experiencia es muy importante, como dice aquí el algoritmo, tiene que ser una experiencia, la experiencia es esencial. La vigilancia hasta que esté completamente despierto nuestro paciente. Y si escogemos una extubación despierto, entonces vamos a seguir los siguientes pasos, como lo podemos ver a un lado. Se extuba despierto, vamos a preoxigenar con oxígeno al 100%, vamos a aspirar si es adecuado, vamos a insertar un bloqueador de mordida. Aquí dice que puede ser un rollo de gasa, nosotros por lo general ocupamos lo que son las cánulas. Vamos a posicionar adecuadamente a nuestro paciente, vamos a antagonizar en lo que es el bloqueo neuromuscular, vamos a establecer una respiración regular, vamos a asegurar una ventilación espontánea adecuada y vamos a minimizar los movimientos de cabeza y cuello. Vamos a esperar a que despierte el paciente, que abra los ojos, que obedezca las órdenes, etc. Vamos a aplicar lo que es la presión positiva, vamos a desinflar el balón y vamos a retirar el tubo. Vamos a seguir dando o entregando lo que es oxígeno al 100%. Vamos a revisar la permeabilidad de la vía aérea y una ventilación adecuada. Y vamos a continuar con lo que es el oxígeno suplementario. Y así ya pasaríamos a lo que es el cuarto paso, que son los cuidados post-extubación, que ya es la recuperación y el seguimiento. Como les mencionaba en el algoritmo anterior, que lo del traslado seguro, el personal, el equipo, la analgesia, etcétera. Ahora
vamos a pasar a lo que es el algoritmo en riesgo. De igual forma, como pueden ver en la imagen, tenemos los 4 pasos. Vamos a planificar siempre lo que es la extubación, evaluando la vía aérea y los factores de riesgo generales. Entonces, aquí en la extubación en riesgo, la capacidad de oxigenar va a ser incierta. Tenemos una reintubación potencialmente difícil y factores de riesgo generales general presentes. En el paso 2, que es la preparación, nos vamos a preparar, vamos a optimizar al paciente. Ya sabemos los factores a optimizar del paciente y los otros factores que debemos de optimizar. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta clave. Aquí nos vamos a preguntar si es seguro remover el tubo. Entonces, en el paso 3, a la hora de extubar, si estamos seguros de remover el tubo, entonces vamos a hacerlo con una extubación despierta y vamos a utilizar una técnica avanzada. Se puede utilizar una técnica avanzada. Sería el intercambio, en la técnica avanzada, el intercambio con el dispositivo supraglótico, que es bien conocida como la maniobra de Bailey. ¿Qué es la maniobra de Bailey o los pasos de la maniobra de Bailey? Vamos a administrar lo que es una FiO2 al 100%, vamos a evitar la estimulación de la vía aérea, vamos a aspirar las secreciones. Entonces, cuando ya tengamos eso, vamos a insertar la máscara laringea desinflada y la vamos a meter por detrás del tubo. Vamos a asegurar lo que es la posición de la máscara laringea, la vamos a inflar y vamos a desinflar el neumotaponamiento del tubo y vamos a retirarlo manteniendo una presión positiva. Y vamos a continuar dando una FiO2 al 100%. Vamos a evitar la obstrucción de la máscara laringea por la mordida. Vamos también a mantener al paciente en una posición adecuada y vamos a continuar con lo que es la educción. Entonces prácticamente eso se refiere con el intercambio con el dispositivo supraglótico. También podemos hacer una técnica de remifentanilo y como punto 3, como ven en imagen, el catéter del intercambio de la vía aérea. Luego pasamos a la recuperación, que es el paso 4, que ya son los cuidados post-extubación. Eso sería en caso de que si removemos el tubo. ¿En qué caso sería? En el caso de no remover el tubo, vamos a postergar lo que es la extubación, o bien se puede una traqueostomía y pasamos a lo que es la recuperación. Vea que ya sería el paso 4, que son los cuidados post-extubación. Entonces prácticamente esos serían los algoritmos para la extubación. Y ahora pasaríamos a las complicaciones. Sabemos que en todo acto anestésico siempre nos pueden causar complicaciones, no solo en la anestesia general, sino en la raquidia. Pero en este caso vamos a mencionar las diferentes complicaciones que se nos pueden presentar en la anestesia general. Y vamos a empezar con lo que es el laringoespasmo. Sabemos que el laringoespasmo es un cierre involuntario de las cuerdas vocales que produce una obstrucción, ya sea transitoria, parcial o puede ser total de la vía aérea. El mecanismo, ¿cómo se produce? Eso es una contracción refleja. Se va a dar en lo que es la musculatura intrínseca laringea, que son los músculos aductores de la glotis, los músculos cricoaritenoideos laterales y tiroaritenoideos. Y también tenemos lo que es el músculo tensor de las cuerdas vocales, es un músculo cricotiroideo. Y también tenemos de la musculatura extrínseca laringea, que principalmente dice que es el músculo tiroideos. Estos músculos acortan la laringe, creando una especie de mecanismo valvular, y el cierre reflejo de la glotis normalmente no persiste una vez iniciado el estímulo, mientras que sí lo hace durante lo que es el laringoespasmo.
Ahora bien, tenemos factores desencadenantes. ¿Cuáles son estos factores? Puede ser la manipulación de la vía aérea en las fases de excitación anestésica, puede ser durante la inducción o la reversión, incluyendo lo que es la inserción o la retirada de los dispositivos para mantener una vía permeable. O sea, puede ser introduciendo nuestro tubo, introduciendo una cánula, etcétera, o incluso con la sonda de aspirar. Entonces nosotros podemos hacer una estimulación. De ahí tenemos la presencia de lo que son las sustancias irritantes en la faringe, pueden ser las secreciones, la sangre o el vómito. También tenemos lo que es una adecuada profundidad anestésica en pacientes no intubados con estímulos quirúrgicos dolorosos, la atracción del peritoneo, la dilatación de esfínteres u otro mecanismo. Tenemos lo que es la presencia del reflujo gastroesofágico y también los procesos infecciosos agudos del tracto respiratorio superior. En la clínica, ¿qué vamos a observar en la clínica? Tenemos un estridor inspiratorio, o sea, es una obstrucción incompleta, un patrón de respiración obstruida, puede ser oscilante, o paradójica, movimientos abdominales, que es una obstrucción completa, el aumento de los esfuerzos inspiratorios y la retracción external e intercostal, puede haber una hipoxemia, y la desaturación, esa se ha descrito en más del 60% de los casos. Puede ser también podemos encontrar una taquipnea, una taquicardia, aumento de las secreciones faringeas, la ausencia de la salida de aire a pesar de los esfuerzos respiratorios y la imposibilidad de lo que es la fonación. Ahora, si se nos presenta un laringoespasmo, ¿cómo nosotros lo vamos a tratar? Primero, tenemos que eliminar lo que es el estímulo desencadenante. Puede ser que haya sangre o que haya secreciones y que eso nos haya estimulado, entonces nosotros debemos de aspirar o de retirar todos los estímulos desencadenantes. Tenemos una ventilación con oxígeno al 100%. También podemos realizar tracciones mentonianas, subluxación mandibular y extensión cervical para poder liberar al máximo lo que es la vía aérea. También podemos hacer una presión digital sobre los puntos del laringoespasmo. El área localizada puede ser detrás del lóbulo del pabellón auricular, delimitada anteriormente por el cóndilo de la rama ascendente mandibular, posteriormente por la apófisis mastoidea y cranealmente por la base del cráneo, y se realiza al mismo tiempo que se ventila al paciente. Y otra opción puede ser profundizar la anestesia, un propofol 20 miligramos o sevoflurano. Si vemos una persistencia en lo que es el laringoespasmo y hay una desaturación arterial, entonces vamos a administrar succinilcolina, dosis intravenosas punto 1, punto 3 o punto 2 a punto 6 miligramos. Otras literaturas mencionan dosis de 10 a 20 miligramos y esto produce totalmente la relajación de las estructuras laríngeas. También podemos administrar atropina de 0.01 a 0.02 para evitar lo que es la bradicardia que nos puede producir la succinilcolina. Ahora vamos a mantener la ventilación con presión positiva a través de la mascarilla y también vamos a mantener la ventilación, la ventilación con presión positiva y vamos a esperar la eliminación de la relajación muscular para permitir la ventilación espontánea. Asimismo, debemos de estar preparados para realizar maniobras más agresivas en el caso de que no se restablezca la permeabilidad, ¿verdad? Que el tratamiento anteriormente mencionado no dé resultado, entonces debemos de estar preparados para poder mantener una oxigenación correcta. Vamos a considerar también la colocación de lo que es una mascarilla laringea o pensar en una reintubación o en una traqueostomía.
pasamos con lo que es el broncoespasmo. El broncoespasmo, este es una contracción reversible de la musculatura del árbol bronquial a nivel del tracto respiratorio inferior y este aumenta la respuesta del árbol traqueobronquial a diversos estímulos. Sabemos que la contracción bronquial refleja o bronquiolar refleja puede estar mediada tanto centralmente como pasa en el asma o puede ser una respuesta local a la irritación de varias de las vías aéreas. El broncoespasmo es frecuentemente en las reacciones anafilactoides a los fármacos y las reacciones a las transfusiones de sangre, así como también se puede dar en los fumadores y en los pacientes con bronquitis crónica. Y asimismo, como el laringoespasmo, el broncoespasmo puede desencadenarse mediante estímulos nocivos, ya sea como las secreciones o lo que es la intubación endotraqueal. En la etiología, bueno, tenemos en la etiología que puede ser un asma bronquial, también tenemos lo que es el EPOC y los componentes del estrechamiento reversible de la vía aérea. Entonces tenemos también una irritación mecánica de la vía aérea, puede ser por la manipulación de la cavidad orofaringea o la intubación endobronquial. Tenemos una irritación química de la vía aérea, ya sea por el polvo de la cal sodada, la inhalación de humos o la aspiración del contenido gástrico. Los fármacos que nos pueden producir un broncoespasmo, como los liberadores de histamina, los beta bloqueantes y las anticolinesterasas. Ahora bien, tenemos la prevención. ¿Cómo podemos prevenir un broncoespasmo? Eso lo vamos a dividir en tres partes, en la preoperatoria, en la intraoperatoria y en la extubación. Entonces, en la preoperatoria, ¿qué prevención podemos tener en el preoperatorio? Debemos de determinar la gravedad del asma y determinando la gravedad, nosotros vamos a realizar un plan de los cuidados que le vamos a dar en el preoperatorio. Vamos a evitar la anestesia y la cirugía electiva cuando el paciente tenga riesgo de broncoespasmo. Vamos a optimizar el estado del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con broncodilatadores y corticoterapia intravenosa. También la antibioticoterapia. Ahora tenemos lo que es el intraoperatorio. ¿Cómo lo vamos a prevenir ya en el intraoperatorio? Si es necesario proceder a la cirugía a un paciente con riesgo de broncoespasmo, si es necesario o no necesario, sino posible, se puede dar lo que es una anestesia regional para evitar todo el manipuleo de la vía aérea. Pues si se puede, si es posible, si no, pues se procede a lo que es la anestesia en general. Lograr lo que es una adecuada profundidad anestésica. Se va a administrar lo que son beta bloqueantes inhalados antes de la intubación. Se va a profundizar la anestesia con anestésicos volátiles. Es recomendable lo que es el sevoflurano porque sabemos que es menos irritante para la vía aérea. Y debemos de evitar introducir el tubo excesivamente y evitar estimular la carina. Debemos prevenir los efectos de la supresión adrenal por terapia esteroidea crónica. Y ya pasamos a la extubación. En la extubación dice que vamos a extubar en un plano anestésico suficiente para poder prevenir lo que es el broncoespasmo. Ahora en la clínica. En la clínica tenemos dos factores, por decirlo así. El paciente en el ventilador espontáneo. ¿Qué vamos a observar aquí? Vamos a poder observar lo que es la disnea, una respiración jadeante, la tos, sudor, ansiedad, el uso de la musculatura accesoria respiratoria, un pulso paradójico, cianosis, la insuficiencia respiratoria y una incapacidad para poder hablar. Sus sibilancias van a ser audibles y usualmente son durante la expiración.
Ahora bien, si el paciente es en una ventilación mecánica y monitorizado, vamos a poder observar una disminución de la compliance pulmonar, una disminución del volumen corriente, va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno y de la saturación. Vamos a poder notar una hipercapnia. Sabemos que en la curva de el CO2 podemos observar el broncoespasmo por medio de la gráfica. Se ve como una aleta de tiburón, entonces eso también nos puede indicar lo que es un broncoespasmo. En el diagnóstico tenemos una broncoaspiración, una obstrucción de la vía aérea por aumento de las secreciones bronquiales, se puede dar el acodamiento o la obstrucción del TED, puede ser una enfermedad obstructiva crónica de la vía aérea, una neumonía, un neumotórax, reacciones tanto anafilácticas como anafilactoides y puede ser también un embolismo del líquido amniótico. ¿Cómo vamos a tratar el broncoespasmo? Antes que nada debemos de asegurar la adecuada oxigenación y la ventilación. Entonces vamos a aumentar la FiO2 a 1 si vemos que la saturación se compromete. Vamos a ventilar al paciente manualmente. En eso vamos a proporcionar una información importante sobre la compliance pulmonar. Se puede reducir la presión de la vía aérea y si la ventilación manual se prolonga hay que pedir ayuda. Como punto 3, podemos verificar que el problema es realmente un broncoespasmo. O sea, debemos de estar seguros que a lo que nos estamos enfrentando o lo que el paciente está presentando es un broncoespasmo para poder darle un tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar? Auscultando, haciendo una auscultación pulmonar, revisando la posición y el estado del TED y aspirar con sonda a través del TED. Y si no se soluciona el problema, vamos a considerar cambiar lo que es el tubo endotraqueal. Entonces, si tenemos un broncoespasmo leve, lo podemos tratar principalmente retirando cualquier irritante de la vía aérea, vea, si es sangre, secreciones, aspirándolo. Vamos a aumentar la profundidad anestésica con un anestésico volátil si el paciente no está hipotenso, ¿verdad? Administrar también lo que son beta agonistas inhalados, repetir a los 10 minutos y si no hay una respuesta y no existe taquicardia. Se requiere mayores dosis de aerosoles y se administran por el TED. Podemos administrar salbutamol, 4 nebulizaciones por el tubo. Y si el paciente está en ventilación espontánea, el salbutamol nebulizado a dosis de 1 miligramo diluido en 4 ml en suero fisiológico por vía inhalatoria. Y podemos ocupar flujos de oxígeno de 6 a 8 litros minutos. Ahora, si tenemos un broncoespasmo moderado y grave, vamos a mantener las mismas medidas que para el broncoespasmo leve. Solo que aquí vamos a agregar lo que es la metilprednisolona a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso en bolos intravenosos. Y si vemos que el broncoespasmo no se resuelve, entonces vamos a administrar nebulizador de beta agonista sin diluir y la terapia broncodilatadora e intravenosa. Podemos ocupar lo que es aminofilina, bolos de 5 miligramos por kilogramos más la perfusión de 0.5.9. Adrenalina, podemos ocupar bolos de 0.1 microgramos kilogramos y la perfusión la podemos hacer de 10 a 25 nanogramos kilogramos minuto. Siempre teniendo en cuenta con de vigilar el pulso, la presión arterial y por supuesto la respuesta broncodilatadora. Y también ocupar lo que es la metilprednisolona intravenosa, 100 miligramos en bolo. Podemos administrar lo que es sulfato de magnesio de 1.2 a 2 gramos intravenosos.
También debemos de adecuar las características de la ventilación, frecuencias respiratorias bajas, para poder ayudar a una distribución con un tiempo expiratorio largo, para poder facilitar lo que es la expiración, no poner PIP y monitorizar presiones en vías aéreas. Para el procedimiento quirúrgico, a ser posible o acabarlo rápidamente. O sea, parar el procedimiento si es posible y si no, acelerarlo, ¿verdad? O sea, terminar lo más pronto posible. Y luego se tendría que hacer un ingreso en la reanimación o en UCI para el manejo postoperatorio si vemos que la resolución pues, es incompleta del broncoespasmo. Ahora pasamos a lo que es la broncoaspiración. Sabemos que la broncoaspiración es el paso del contenido del árbol traqueobronquial, y la cirugía de urgencia multiplica por 4 el riesgo de lo que es la broncoaspiración. Entonces, este material puede provenir de lo que es el estómago, el esófago. En el primer caso, o sea, que venga del estómago, el contenido tiene que pasar desde el estómago hasta lo que es el esófago y la faringe a través del esfínter esofágico inferior. Y si en ese momento la laringe es incompetente, entonces ahí es donde se va a producir lo que es la aspiración. Entonces, el esfínter esofágico es un mecanismo protector y es el obstáculo más importante en la prevención de lo que es el reflujo. Ese esfínter es competente si tenemos una presión menor de 20 centímetros de agua en la presión intragástrica. ¿Qué nos puede aumentar la presión intragástrica? Por ejemplo, la tos o un esfuerzo. Eso nos lo puede llevar hasta una presión de 60 centímetros de agua. Y también se puede aumentar lo que es la presión intragástrica. Por ejemplo, si estamos dando demasiadas presiones en la presión positiva con mascarilla. Entonces debemos de tener siempre cuidado cuando nosotros damos una presión positiva. El material que se puede aspirar puede ser sólido, como las comidas o el cuerpo extraño, o puede ser líquido, ya sea sangre o el contenido gastrointestinal. Y la aspiración del contenido gástrico puede producirse por un mecanismo tanto activo como es el vómito, o también por uno pasivo. Entonces, también debemos de tener en cuenta que el pH, como nosotros sabemos, del flujo gastroesofágico es de 2.5 a 3. Entonces, eso, al haber una broncoaspiración, nos puede producir daños, ¿verdad? A nivel del parénquima pulmonar. Entonces, con pHs menores de 2.5, nos puede hacer un daño. Siempre va a haber un daño. Cuando hay una broncoaspiración siempre va a haber un daño, pero cuando el pH es menor de 2.5 nos puede producir un daño mayor. A mayor, va a haber mayor daño cuando sea menor el pH. Vamos a notar daños máximos cuando haya un pH de 1.5. De igual forma, los volúmenes mayores a 0.4 ml por kilogramo de peso, estos indican un aumento de riesgo en lo que es la aspiración pulmonar. Eso lo determinó Robert and Shirley en 1974. Sin embargo, esto no ha sido como un objeto de estudio, o sea, no ha sido certero, no se ha comprobado, ¿verdad? En un estudio ni nada por el estilo. Entonces pasamos a lo que es la etiología. Dentro de la etiología tenemos factores predisponentes del paciente. En este caso puede ser el nivel de conciencia,
disminuido porque puede estar en un coma, en una sedación, o puede haber una anestesia, o puede ser por alcohol o por drogas. Puede haber una regurgitación, náuseas o vómitos frecuentes. También puede haber una obstrucción gastrointestinal. El paciente puede padecer de un vaciado gástrico retrasado. Puede presentar dispepsia, traumatismos recientes o tratados con opiáceos. También nuestro paciente puede tener una obesidad mórbida o también puede ser que nuestra paciente sea una paciente embarazada. Luego tenemos los factores predisponentes quirúrgicos. Aquí podemos ver que se puede realizar, por ejemplo, una cirugía abdominal o la posición de litotomía o una cirugía laparoscópica. También tenemos los factores predisponentes anestésicos. Aquí podemos ver una anestesia poco profunda, pueden haber respuestas motoras gastrointestinales, una insuflación del estómago por una excesiva presión positiva, por opioides, por una mascarilla laringea, por una intubación difícil o una maniobra de presión cricoidea incorrecta. También tenemos factores dependientes del aspirado. Este puede ser, como ya les he mencionado, un líquido, partículas alimenticias, y puede ser ácido o no ácido, ¿verdad? Entonces, los aspirados ácidos son los más lesivos, que era lo que les mencionaba, que pH menores a 2.5. La aspiración de partículas grandes también nos puede producir lo que es una obstrucción de la vía aérea y también una asfixia. Ahora bien, tenemos lo que es la clínica. ¿Qué vamos a observar en la clínica? Bueno, podemos observar lo que es una tos, una cianosis, una sibilancia, una taquipnea, taquicardia. Nos puede producir también un edema agudo de pulmón, un SDRA, el shock, una hipoxemia y los signos radiológicos, que estos los vamos a poder observar bastantes horas después que aparece un patrón difuso de infiltración. Luego, ¿cómo podemos prevenir una broncoaspiración? Bueno, cumpliendo el tiempo recomendado de ayuno del preoperatorio. Si vemos aquí en la imagen que les he puesto, tenemos eso según la ASA. 2 horas para los líquidos claros, ya sea agua, jugos, té y café, exceptuando lo que son las bebidas alcohólicas, ¿verdad? 4 horas la leche materna, 6 horas la leche corriente, también 6 horas para los alimentos sólidos pero livianos y 8 horas para los alimentos grasosos. Luego, podemos mantener la competencia del esfínter esofágico interior. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay fármacos que los aumentan, lo disminuyen y hay algunos que no producen ninguna alteración. Entonces, los que lo aumentan tenemos lo que es la metoclopramida, la domperidona, la succinilcolina, el pancuronio, la neostigmina, los estimulantes alfa-adrenérgicos y el metoprolol. En la que lo disminuyen podemos tener la atropina, el glicopirrolato, los opioides, la dopamina, bloqueadores ganglionares, antidepresivos tricíclicos y estimuladores beta-adrenérgicos. Y la que no los modifican, pues tenemos la ranitidina, el propanolol y el atracurio. Ahora bien, también podemos prevenirlo por medicaciones profilácticas. Tenemos estimuladores gastrointestinales como la metoclopramida. Tenemos bloqueadores de secreción ácida, por ejemplo la ranitidina, 50 miligramos intravenoso. Minutos antes de la intervención va a ser suficiente para poder disminuir lo que es el volumen gástrico y el aumento del pH gástrico. También tenemos antieméticos como el dimenhidrinato, podemos ocupar dosis de 100 miligramos. Otra de las maneras como prevenir la broncoaspiración es por medio de una secuencia de inducción rápida, con una presión cricoidea hasta que la correcta colocación del tubo traqueal esté verificada y hasta que haya un neumotaponamiento. Hasta entonces vamos a dejar de hacer una presión.
Usar tubos endotraqueales con balón, porque eso nos van a ayudar a proteger lo que es la vía aérea de una broncoaspiración. Pasamos a lo que es el diagnóstico. Aquí en el diagnóstico podemos observar la regurgitación. Si vemos una gasometría arterial, podemos encontrar lo que es hipoxemia. También una posible hipercapnia, el aumento de un cortocircuito pulmonar, hay una disminución de la capacidad residual funcional y en el paciente con ventilación mecánica va a haber un aumento de la presión pulmonar, un aumento de las resistencias pulmonares, la reducción de la distensibilidad y el aumento de las presiones en la vía aérea. Ahora, si se nos presenta una broncoaspiración, ¿cómo lo vamos a tratar? El tratamiento inmediato es aspirar el contenido, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos todo nuestro equipo a la mano, siempre tengamos una sonda de aspirar por si se nos presenta esta complicación, nosotros podamos tener nuestra sonda y tratarlo inmediatamente aspirando el contenido. También con oxígeno a alta concentración podemos darle un soporte ventilatorio mecánico, eso sería posteriormente, ¿verdad? Con PIP, aspiración intermitente de secreciones pulmonares, la utilización de broncodilatadores, el mantenimiento del equilibrio intravascular. Ese es tras la aspiración del material ácido, puede aparecer un edema agudo de pulmón y el desplazamiento de líquido del espacio vascular al intersticio pulmonar nos puede producir lo que es una hipovolemia. También podemos utilizar el broncoescopio en caso de una aspiración de material sólido, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, eso nos puede obstruir la vía aérea. Y también antibióticos profilácticos. Yo leía en otros documentos que, por ejemplo, el lavado, dicen que no está muy recomendado, ni tampoco la utilización de esteroides. No se vio que fuera de mayor ayuda o que hubiera un mejoramiento en el tratamiento de la broncoaspiración. Ahora bien, cuando un paciente hace una broncoaspiración, nos puede traer lo que son complicaciones. Entonces, dentro de las complicaciones, como ya les mencionaba, tenemos lo que es el líquido ácido, el no ácido y los materiales particulados. Entonces, a nivel histológico, para el líquido ácido, eso nos puede producir lo que es una neumonitis química, que se va a caracterizar por una destrucción de las membranas alveolo-capilares, con edemas intersticiales, una congestión capilar y hemorragia intraalveolar. Entonces, esta es la primera fase de la lesión pulmonar. Esta se produce inmediatamente, o sea, segundos después de producirse la aspiración. Y en una segunda fase, que esta se va a manifestar horas después, aquí vamos a ver una respuesta inflamatoria. Entonces, esta lesión pulmonar, ¿qué nos va a producir o cómo se va a manifestar? Lo vamos a ver por medio de una hipoxemia, los cambios en la PCO2 y el pH, esos suelen ser mínimos, pero hay una alteración del ABQ, hay un edema pulmonar, una hipertensión pulmonar e incluso hasta un SDRA. En los líquidos no ácidos, también a nivel histológico nos va a producir pocas alteraciones. Entonces, aunque sí se aprecian cambios inflamatorios, entonces esos no se van a manifestar porque se va a presentar una hipoxemia y un edema pulmonar. Y en el material particulado, la aspiración de este material nos va a provocar lo que es una obstrucción física, como ya les mencionaba, de la vía aérea y posteriormente se va a dar lo que es una respuesta inflamatoria. ¿Cómo la vamos a ver? O sea, a nivel histológico se va a manifestar por lo que es una reacción inflamatoria a causa de ese cuerpo extraño y las áreas de atelectasia e hiperexpansión.
Entonces, hasta aquí llegaría mi parte. Muchas gracias por su atención y mi compañera seguiría explicando ya la última parte de lo que es el